Sí, pues mira, yo que amo el mundo de la educación porque es mi mundo, igual que es el mundo de la mayor parte de los que estábamos ahora en la mesa. Yo en primer lugar quiero felicitar a los alcanizanos, alcanizanas y bajoaragoneses y bajoaragonesas, al alcalde y a la corporación por cumplir un sueño. Y el mensaje que tenemos que enviar es que la UNED es un mundo de oportunidades. Un mundo de oportunidades para, como primera opción, poder realizar unos estudios unitarios en Alcañiz o poder realizar unos estudios unitarios en una segunda o tercera opción, ampliación de los saberes de la formación inicial, ¿no? Pero quiero que sepan que hay que informarse, y así lo imagino el Ayuntamiento de Alcañiz, de todas las opciones que conlleva una universidad de educación a distancia con la calidad de la universidad, de la UNED, en lo que es la formación permanente. La formación permanente ya no solamente para hacer un doctorado, para hacer un máster, para hacer un posgrado, sino para adaptarse a las necesidades formativas, sociales, económicas de una población. Es decir, las necesidades de presente y de futuro de la sociedad alcanizana. Y por otro lado, también quiero destacar, porque para mí es importante, que es un medio, un instrumento, pues para que aquellas personas hayan nacido donde hayan nacido, tengan acceso en igualdad de condiciones a la educación universitaria. Y digo, en igualdad, haya nacido en la cuna que haya nacido. Por tanto, pues me has preguntado por los sentimientos, ¿no? Que sepamos valorar lo que el alcalde de Alcañiz ha conseguido hoy y que y finalmente decir que la Diputación Provincial de Teruel es el presidente de la Junta Rectora, aporta el 55% del presupuesto y que ya en el borrador del presupuesto de este año, para el año que viene, hemos incrementado ya en más de un 30%. Es decir, vamos a seguir apostando por la educación en la provincia de Teruel, porque la educación vertebra y da oportunidades a una provincia rural. Una universidad que no cuenta los números, el número de estudiantes, sino que una universidad que quiere erigirse en la más cercana a las personas, ¿no? Por eso mismo yo creo que es muy importante que estos 28 alumnos lo aprovechen bien. Si en primer curso tenemos en Alcañiz 28 alumnos, pensemos que en 4 años tendremos más de 100 alumnos. Eso unido con la educación complementaria, con la formación inicial y también con la investigación, la cátedra humanística de Alcañiz, pues la puede convertir en una zona universitaria de relevancia en un futuro. Bueno, los jóvenes ahora creo que están más concienciados que nosotros. Yo digo muchas veces que los astros se están juntando y apuntan al medio rural, a la provincia de Teruel, con una forma de vida ideal, una forma de vida más sana, llena de oportunidades para emprender un proyecto, para emprender una familia y dentro de la familia para que nuestros hijos vivan en contacto con lo que les rodea, sean libres. Aquí se es libre, vivir aquí se es libre. Si vives en una gran ciudad no se es. Yo creo que la provincia de Teruel en estos momentos, y a los datos me remito, tiene deficiencia de personas. Es decir, tenemos empleo. Hay proyectos que van a generar mucho más empleo. Por tanto, creo que la gente joven, que las personas que quieran realizar como opción de vida, quieran vivir en la provincia de Teruel, pues tienen esa posibilidad. Hace muchos años no era posible. La provincia de Teruel está incrementando en población. Hemos revertido esa situación.
y por los proyectos que yo conozco va a ser un mundo de oportunidades. Tenemos un problema en el cual pido a la población su colaboración. El problema de la vivienda. El problema de la vivienda, que alguno dirá, ¿y este hombre de qué viene ahora? Vamos a ver, tenemos en nuestros pueblos muchas viviendas pues que pertenecen a personas, a familias, donde pues todavía no han hecho las transferencias, no tienen legitimadas estas viviendas para poderlas vender. En otros casos se aprovechan de la situación y están pidiendo a los ayuntamientos cantidades que no corresponden con su valor real. Yo creo que si queremos levantar a la provincia de Teruel lo tenemos que hacer todos juntos. Todos juntos es colaborar en que nuestra provincia camine hacia el futuro. Y la realidad, y a los hechos me remito, es que en estos momentos en la provincia de Teruel harían falta, hay 400, 500 puestos de trabajo para cubrir mañana mismo. Y repito, es una provincia de muchas oportunidades, tenemos unos buenos servicios. La fibra óptica, el año pasado se atribuía con el plan PEVA a 72 poblaciones y este año con el plan único vamos a conocer dentro de unos días 78 municipios más que van a contar con la fibra óptica y yo creo que para el año que viene licitaríamos la última parte para que llegue a toda la provincia de Teruel, a cada pueblo de cada provincia de Teruel. Eso nos da la posibilidad de abrirnos al mundo. Es fundamental. Yo lo decía que mi primer objetivo era tener ese servicio de calidad, de más de 100 megas. No hablamos de conectividad. Así que yo, dentro del optimismo y del positivismo, yo hablo siempre de que hemos sido una España, una provincia desaprovechada. Hemos sido una provincia, la España del interior, olvidada. Pero ahora dentro de la Unión Europea y dentro de la situación que estamos viviendo, el reto demográfico no da a dar marcha atrás. Está dentro de la agenda política y los que queremos y vivimos en el medio rural lo tenemos que aprovechar.